Gracias al Señor. Podemos abrir su palabra, como decía Mati en su oración. Te ruego que abras, por favor. Vamos a iniciar una nueva sección de Timoteo. Vamos a iniciar el capítulo 5. Vamos a estudiar los versículos 1 y 2 en esta mañana. Antes de leer, antes de continuar, vamos a pedir la ayuda de nuestro Dios para que nos bendiga en esta mañana y que Él pueda hacernos conocer su verdad. Oramos. Gracias, Señor, una vez más. Tú eres nuestra majestad, tú eres nuestro Rey, nuestro único Rey, y nosotros te adoramos en esta mañana. Deseamos, Señor, inclinar nuestros oídos a tu voz, pero también, Señor, te pedimos y te rogamos que nos ayudes a comprender tu palabra. Danos un espíritu enseñable, una mente dispuesta a recibir tu palabra. Bendícenos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que nos quebrante y nos haga tierras fértiles a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Primera Timoteo capítulo 5, versos 1 al 2. Dice así la Escritura: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Y mientras leemos, fíjate por favor ahí los cómo, son comparaciones. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, y agrega con toda pureza. Es increíble cómo el Señor guía a su iglesia y damos tantas gracias al Señor, cómo Él nos está instruyendo de cómo debemos nosotros en su familia comportarnos, cómo debe ser nuestro trato unos con otros. Y es muy interesante, para no perder el hilo de lo que Pablo le está instruyendo a Timoteo. Durante todo el capítulo 4, Pablo se centró en el carácter de Timoteo, ¿cierto? Tenía que ejercitarse en la piedad, él tenía que centrarse en la Escritura, él tenía que cuidarse a sí mismo, dice la última advertencia, y también de la doctrina. Y Pablo le estaba preparando a él para lo que se viene más adelante del capítulo 5 en adelante. ¿Por qué? Porque él tiene que confrontar a estos diferentes grupos de personas, los más ancianos, o sea, las personas mayores, a los jóvenes, a las jovencitas y a las hermanas de mayor edad también debería confrontar Timoteo. Pero se acuerdan también que Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Pero ahora le dice, Timoteo, cuídate. Estás en una posición de autoridad que vas a dar instrucción a la iglesia, pero no te es permitido tratar a las personas como se te antoja. Hay una forma en que Dios quiere que los pastores traten a los hermanos de distintos grupos. Y es importante que también eso para todos nosotros, ¿cuál debe ser el trato unos con otros? ¿Cómo debemos considerarnos? Y algo impresionante que hace el Evangelio es que restablece las relaciones personales que fueron rotas por el pecado. Después de la caída, si ustedes se acuerdan, Adán le dice, cuando el Señor le trae para su esposa a Eva, a Adán dice, se maravilla y da elogios por su esposa. Es hermosa, agradece al Señor, pero cuando entra el pecado, lo primero que hace Adán es esa mujer. Ella es culpable y empieza a romperse esa comunión tan linda, tan hermosa. Acto seguido, si ustedes recuerdan, nace el primer hijo y nace otro hijo. ¿Y qué hacen dos hermanos? Un hermano asesina a su propio hermano, imagínense. Y Dios le dice, ¿qué hiciste, Caín? ¿Acaso yo soy, le dice Caín, acaso yo soy el niñero de mi hermano? Imagínense, a ese nivel estaba en esa situación. Se rompió todas las relaciones posibles. En el mundo vemos, en las familias rotas. Y es normal que en las familias de inconversos hayan distanciamiento, hayan peleas,
haya raíz de amargura, haya malos tratos, siendo que la familia debe ser el refugio para todo ser humano. Y si ustedes se fijan, Satanás lo que quiere destruir en este mundo y apunta principalmente ¿a dónde? A las familias. Y el Evangelio restaura esa comunión que tenemos que tener los seres humanos creados a imagen de Dios, pero específicamente a la iglesia. La iglesia es un lugar maravilloso, es la idea de Dios, es donde Dios nos guarda a nosotros, es donde Dios nos hace madurar, crecer y amarle profundamente. Y hay una característica que debe marcar a los creyentes, si son creyentes, es que se amen unos a otros. Y el trato que acá Pablo le da a Timoteo, cómo él tiene que tratar a esta familia, y como sabemos, todas las familias, en toda la familia hay diferencias, ¿sí o no? No hay ninguna familia sentada en este lugar que diga, nosotros nunca nos peleamos. Todo es paz y amor. No es así. ¿Por qué? Porque la realidad también es que hay pecado remanente en nosotros. Surgen diferencias. Pero a diferencia cómo se arreglan las soluciones afuera, la iglesia tiene una sola forma de arreglar sus diferencias. Y no es normal las diferencias entre nosotros que se prolonguen, sino que se tiene que solucionar, y esa característica es, y la columna vertebral es el amor unos por otros. Entre nosotros no debería, no es normal en la iglesia del Señor que fulanito está peleado con fulano y todos los domingos la misma historia. Y todo el mundo sabe. Eso sería una tragedia, eso no es normal. En la iglesia del Señor no es normal eso. Lo normal es que nos amemos profundamente. Y Timoteo le dice también Pablo le dice a Timoteo, no importa qué edad hay en la iglesia. No importa si son los jovencitos, no son los jóvenes nomás pecadores acá. No, todos estamos expuestos al pecado, desde el más joven hasta el más viejo. Pero lo que no se puede hacer en la iglesia es hacer la vista gorda al pecado. Se tiene que confrontar. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, vas a tener que confrontar, pero tiene mucho que ver la vida piadosa, el carácter de Timoteo, para que él pueda llevar a cabo esta tarea de pastorear a los hermanos ahí en Éfeso de una manera amorosa, como Dios quiere, no como a nosotros nos parece. Y dice el texto, lo primero que le va a decir son dos órdenes. En realidad hay un imperativo. El imperativo que gobierna este texto es exhortar. Exhorta, sino exhórtale. Y lo que no hay que hacer, dice acá, es no reprenda. Además de las responsabilidades como defensor del Evangelio. Como estudiamos en el capítulo 1 al 4, ahora en este capítulo 5, Pablo le define claramente a Timoteo las actitudes que deben dirigir su relacionamiento con las personas que tiene que pastorear, cuidar y específicamente confrontar. Y le dice a Timoteo cómo tiene que lidiar el pecado en la vida de las personas, hombres y mujeres de distintas edades dentro de la iglesia. Recuerden que Pablo le deja a Timoteo en Éfeso ¿para qué? Para corregir, para confrontar, para quitar aquello que estaba desviado, que se había torcido dentro de la iglesia. Y es responsabilidad de todo pastor confrontar el pecado en la iglesia. Si pensamos un momentito, nuestro único problema, lo que nos desequilibra todo, es el pecado. No es la carencia en el sentido de dinero, bienes, eso no nos hace tanto mal. Podemos en el Señor eso sortear, el Señor nos da lo justo y no nos va a abandonar nunca. Pero lo que nos perjudica y perjudica a la congregación, a los hermanos, es el pecado. Por eso que el pecado no se puede dejar de balde. Dice la Escritura, un poco de levadura, ¿qué hace? ¿Sí?
leuda, dice toda, la más afecta. Si nosotros somos indiferentes a ciertas actitudes de un hermano, eso se va a propagar. Increíble lo malo, cómo se copia rápido. Impresionante. Y tenemos que estar alerta. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, nunca es pasivo. No es yo nomás peco y a mí nomás me afecta. No, el pecado, si es posible, va a afectar y afectó al mundo entero, ¿sí o no? No importa en qué país del mundo nazcas, el pecado ya afectó. Y el pecado es de esa manera. Y en la iglesia ni qué decir. En la iglesia lo mismo. Decía yo la vez pasada a unos hermanos, Satanás no nos envía al infierno. El pecado sí. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Satanás lo que nos induce es a pecar. Y el pecado es lo que nos condena o condena al hombre al infierno. Pecado no es poca cosa. Es el enemigo que hay que derrotar y confrontar constantemente. El pecado es activo, no se detiene hasta causar la mayor destrucción posible. No va a parar hasta destruir todo lo que está a su paso. No hay compasión en el camino del pecado. Es destrucción total. Por eso no podemos tolerarlo, sino confrontar. Confrontamos, se confiesa el pecado, se arrepiente del hermano, nos arrepentimos y ahí se produce después el cambio. Entonces, la proposición de este texto, la idea que vemos en estos dos versículos es que el Evangelio regula la forma en que nos tratamos y confrontamos los miembros de la familia de Dios. El Evangelio regula la forma en que nos tratamos y confrontamos los miembros de la familia de Dios. Y la manera que debemos hacerlo, nuestro trato debe ser respetuoso y afectuoso. Respetuoso y afectuoso. Y el texto inicia de esta manera: al anciano no reprendas. En el griego empieza de esa manera el texto. En nuestra versión dice no reprendas al anciano. Pero en el texto directamente dice al anciano no reprendas. Sino en contraste, exhórtale como a padre. Y es interesante, hermano, antes de analizar lo que significa esa palabra, en el Nuevo Testamento se describe a la iglesia con muchas metáforas y analogías. Por ejemplo, yo les leo 1 Pedro 2, 9 al 10, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nación santa, pueblo, ¿qué dice ahí el texto? Adquirido por Dios. Pablo dice allá en Efesios capítulo 2, 20 al 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces la metáfora es que es un templo santo, la iglesia es un templo santo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y en 1 Corintios, Pablo le dice allá en el capítulo 12, da la imagen o la analogía de que la iglesia es un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, en ese caso. En Hebreos 12:23 también llama a la iglesia una asamblea. Y en 1 de Pedro, capítulo 5, versos 2, le llama un rebaño, una grey, un rebaño. Pero hay una metáfora más que cómo el Señor nos ve a nosotros realmente, nos ve como todo esto que yo nombré hace rato. Esta es la imagen que da de lo que nosotros somos, todo lo que representamos. Pero hay uno más, en Efesios capítulo 2, 19.
te invito a que abras, por favor, Efesios 2:19. Dice la Escritura, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y cómo termina el texto? Miembros de la familia de Dios. La iglesia es una comunidad. Es una comunidad. Literalmente somos una familia. Por eso Pablo da esta comparación como a padre, como a madre, como a hermano, como a hermana. Y ahí se refiere no hermano de la iglesia, no, hermano de sangre. Somos una familia reunida por Dios mismo. Una familia creada. Nadie nace en esta familia cuando quiere, sino que Dios nos hace nacer en esta familia y lo hace por medio de su evangelio. Eso nos une a nosotros. Somos diferentes cada uno, pero delante de Dios no hay acepción de personas, somos iguales. Somos toditos, somos su oveja. Somos sus hijos. Y eso debemos tener bien en claro, para que cuando nos tratemos unos a otros, tengamos en cuenta que con quien yo estoy hablando no es mi subalterno, yo no soy más que él, es mi familia. Dios es nuestro Padre. Cuando los que tienen hijos chicos, por ejemplo, y ve que un muchacho le viene y le da por su cabeza uno, ¿verdad? De la nada, y emita ahí llora. ¿Cómo es que se siente el padre? Hermano, voy a orar por vos. Le quiere ahorcar. Te sube algo, ¿verdad? Y no es normal eso. El Señor guarda a sus hijos. Es celoso de sus hijos. Protege a sus hijos. Por eso nadie tiene el derecho, ni el pastor, ni nadie, de golpear a las ovejas. Y esto es muy, muy importante. Pablo enfoca hacia el pastor, hacia la congregación. Y en primer lugar, para mí es un gran desafío. Y estoy aprendiendo muchísimo con esto. De hecho, que siempre estoy aprendiendo, gracias al Señor. Y así crecemos juntos también nosotros. Y esta es una oportunidad muy hermosa que el Señor nos da de aclarar este punto, de cómo debe ser nuestro trato unos con otros. Primera de Pedro 1:22 decía, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, dice la Escritura. Gálatas 6:10 dice también, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No sé si estás viendo la implicación del que está sentado al lado tuyo. ¿De quién es? No es un extraño, es tu hermano. La palabra familia nos habla de intimidad, cuidado, lealtad y amor. Jesús dijo allá en Juan capítulo 13, versos 34 al 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor es la columna vertebral de la familia y de la iglesia. Pero en la iglesia como en la familia se debe tener en cuenta la desobediencia.
No es normal la desobediencia. Esa es la característica de una familia amorosa. El verdadero amor no se interesa en que los otros, el verdadero amor se interesa en que los otros disfruten de las bendiciones de Dios y prosperen espiritualmente. Amarnos no significa tolerar el pecado, sino confrontar. No se puede apañar el pecado. ¿Por qué? Porque va a afectar a tu hermano. Y somos miembros de una familia, pero te va a tocar a vos también. Lo que vos haces a otro le perjudica. No estamos aislados unos con otros, unos de otros. Somos un cuerpo, dice la Escritura. Y si un miembro se duele, todo el cuerpo resiente eso. Por eso es tan importante cómo nosotros vivimos afuera. Que cuidemos nuestra santidad personal. Paul Street dice, nuestra santificación, es tan lindo como él observa este punto, dice que nuestra santificación es un proyecto comunitario. Nuestra santificación es un proyecto comunitario. ¿A qué se refiere? Depende de uno de otros. Que esta iglesia madure, crezca la imagen de Cristo, depende de nosotros, de todos. No es que vos te veniste sentar nomás a este lugar. No, vos influís en las personas. Es necesario que vos te involucres en la vida de las personas, que sirvas a tus hermanos y que sirvas desde la Escritura y con tu vida piadosa, que edifiques a tu hermano. Nos necesitamos, hermano, toditos nosotros. Nos necesitamos muchísimo. Ahora sí vamos a entrar, teniendo todo eso en mente, que somos una familia, pero que en toda familia hay dificultades y nuestra dificultad en la iglesia es el pecado y que debemos confrontar. Y lo primero que nos dice el texto es, no reprendas. Al anciano no reprendas. Y esta palabra, este es un verbo, significa golpear. Golpear, o de ahí reprender. Según el Strong, dice que es castigar con palabras. Habla de violencia o dureza en las palabras. Otro diccionario dice regañar, reprobar. Entonces, dentro de la iglesia del Señor, entre nosotros, no hay lugar para la violencia verbal. ¿Sí? De la manera que a vos crees que te traten, decía Jesucristo, hacelo con otros. Pero dentro de nosotros, o sea, en esta congregación, entre los creyentes, entre los cristianos, no hay lugar para la violencia verbal. Otros dicen que reprender significa, para expandir un poquito más, reprochar duramente o atacar con el peligro de lastimar, desanimar o causar una reacción indebida. Todo eso implica. Pero el punto es que esto no edifica, sino que daña. Y nadie tiene este derecho. Nadie de nosotros tiene derecho de pegarte por la boca. Podemos caer en ese pecado. Pero eso no es normal. No es correcto. Por eso nuestro trato debe ser de entrañable misericordia, de entrañable amor. Y si ustedes recuerdan todos los textos que hablan de los unos a los otros, ¿qué presupone eso? Presupone que no es que ellos nomás van a fallar. No, presupone que yo también voy a fallar. Entonces, la característica, lo que no debemos hacer en esta congregación y que debemos trabajar al respecto, es cuidar nuestras palabras, cuidar cómo tratamos a las personas. No, yo tengo que buscar edificarte.
no destruirte. Si voy a reprenderte o a exhortarte si te veo en un pecado, yo no me voy a destruirte, te vas a ir al infierno. Ojalá que el Señor te castigue y te maldiga. No, no es así. No, uno tiene que buscar, dice, en contraste, no a la violencia verbal, no es normal tratarnos mal acá, sino lo contrario. Pasa que corregir a un miembro de la iglesia realmente es una tarea difícil, porque de repente algunos de ustedes tenemos un buen relacionamiento, hablamos, nos reímos, y a veces ya se confunde eso. Y hay un buen consejo, qué calidad que es fulano. Pero que venga y te confronte en tu pecado y te muestre que estás haciendo algo mal. De repente nos ganamos enemigos. A la gente no le gusta ser confrontados. Es una tarea difícil. Personalmente, a mí mi estómago me revuelve cuando voy a hablar con alguien sobre eso. A lo mejor ustedes me ven acá hablar así fuerte y lo otro, pero por dentro me desarma ver que tengo que ir a confrontar a un hermano y más me angustia cómo va a reaccionar. No es fácil. No es un acto de amor que alguien te venga y te diga, esto está mal, hermano, esto te va a dañar, esto es un pecado que va a afectar tu vida y el Señor a lo mejor te va a disciplinar. No da gusto hacer eso, porque al que es reprendido normalmente está en guardia siempre. Y algunos te van a pulsear todito. No están en la posición lo primero que hace es le mete un balazo al mensajero. Y ahí opala el mensaje, ¿verdad? Ahí no hay caso. Esa es una actitud también de orgullo. Por eso Dios a veces nos somete de esa manera. Pero Timoteo debía hacerlo. Y lo que nos muestra los pasajes siguientes. Y es interesante que Pablo primero da un principio general y después de ese principio empieza a aplicar a cada sector. Porque en las iglesias de Éfeso habían mujeres viudas, que no eran viudas realmente, y viudas jóvenes, que estaban en situaciones pecaminosas, en lujurias, dice. Jovencitas, lo mismo. Jóvenes en cualquier cosa, en pecados. Y él tenía que entrar a su edad, que era considerado joven, tenía que entrar a corregir esa situación. Y es difícil. Y la manera que él tenía que hacer era tener una limpia conciencia, tenía que tener un carácter piadoso para que el Señor pueda utilizar su vida y trabajar en las personas. Pero a pesar de la desobediencia de ellos, Timoteo debía tener cuidado en cómo los trataba. Gálatas 6:1. Abrí por favor en Gálatas capítulo 6, verso 1. Dice, hermanos, si alguno, y ahí entramos toditos. Ese alguno es uno de nosotros. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dale con todo y sacale de la iglesia. ¿Dice así ahí? No. Dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y acto seguido, porque vos y yo también podemos ser ese alguno de acá, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay un peligro latente para cada uno de nosotros y no podemos descuidarnos. Y el Señor nos manda a decir, y nos dice en este texto también, alguien va a caer, alguien va a pecar. No te sorprendas,
no te toca enjuiciarle, te toca restaurarle. No es echarle más leña al fuego, es salir al socorro de tu hermano, es preferirle al hermano, es buscar su restauración, no hacerle sentirle más miserable. El pecado de por sí nos hace sentir miserable. Ningún creyente que peca conscientemente está feliz, está angustiado, se esconde en realidad. Se esconde para que no le pille y no sea expuesto. Y hay una vergüenza de por sí. Y nosotros ahí, por la cara. No es así. El Señor nos manda restaurar a las personas. Tu vida me tiene que importar mucho. Y lo que tengo que hacer con toda mi fuerza es no perderte. Es buscarte. Y tirarme ahí y traerte otra vez. No perder a las personas. ¿Se entiende, hermano? Por eso el mandato para Timoteo es que exhorte. Dice, no reprendas, sino exhorta. No seas indiferente al pecado, no hagas la vista gorda a lo que pasa en la iglesia. Timoteo, tenés una tarea, tenés que intervenir y lo vas a hacer exhortando. Y este es un verbo imperativo, esto es orden. Así la iglesia debe hacerlo. ¿Qué significa exhortar? No es trozar. Exhortar es la palabra que se utiliza ya en Juan, cuando dice que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y la palabra ahí es parakaleo. Significa consolar. Y presta bien atención. ¿Qué es para lo que significa exhortar? Significa consolar, animar y fortalecer por consolación. Alentar, fortalecer, animar, instruir, enseñar, rogar, infundir ánimo, pedir, suplicar, todo eso involucra. Confortar, animar. En ninguno de los significados es destruir, aplastar, rechazar. No, no, no. Es animar. Necesitamos animarnos. Y en Hebreos dice que todos los días debemos animarnos. Todos los días. En cuanto se dice hoy. Todos los días. Anímense unos a otros. ¿Por qué? Porque necesitamos. Tal vez hay hermanos que están a punto de apostatar, de apartarse. Tal vez hay algún hermano a punto de caer en un pecado descalificativo, un pecado grave, que va a tener consecuencias, como todo pecado, pero hay pecado que despedaza todo de una. Y en la confrontación ese hermano se despierta. Ese hermano recapacita. Y el Señor nos usa de esa manera. Es animar. ¿Saben por qué, hermano? Yo puedo ver la cara de ustedes. Y ustedes también pueden ver la mía. Yo sé que somos expertos en fingir que como paraguayo, reglas generales, estoy bien, ¿verdad? Está internado, entubado, y le pregunta, ¿cómo está? Bien, estoy bien, ¿verdad? Así somos. Estamos a punto ¿verdad? Pero estoy bien. ¿Cómo estás bien? Nadie te va a decir de una cosa, es que estoy mal. ¿Será que me puedes escuchar un rato? No, estoy bien. Pero no es así. Vos sos creyente, un hijo de Dios, sí o sí. Sí o sí. No es que somos profetas y que Dios me dio una visión de que vos estás luchando con... No. La Biblia ya nos dice que vos y yo estamos todos los días bajo tentación, que Satanás está buscando destruirnos, que todos los días estamos luchando contra la carne, contra Satanás y el mundo. Estamos en una lucha. Es más, la Biblia dice que estamos en guerra todos los días. Y estamos nosotros batallando. El creyente batalla, a veces cae, se sube, se arrepiente y el Señor restaura y le lleva.
Y lo que necesita no es hacer el trabajo de Satanás y decirle, wow, tenés que irle reventar otra vez. No, animale a tu hermano. Sea amable con tu hermano. No te creas la ídola o el ídolo que vos luego no vas a caer nunca y no vas a pecar. Y le mirá de otra perspectiva. Estos pecadores, y yo no soy tan pecador. No, vos sos lo mismo. Vos vas a ser tentado, tentada. Entonces nos llama a ser humildes. Porque puede que estemos en esa condición. Y vamos a querer que el hermano nos ruegue, nos ayude en vez de cortarnos la cabeza, porque nosotros la mayoría somos espadachín, ¿verdad? Alguien le cortamos. Parece que así solucionamos. No. Si Dios nos tiene en vida todavía es porque Dios tiene misericordia. Si no, ya te iba a liquidar y llevar al cielo. Pero Dios tiene misericordia todavía. Y el pecado lo que hace muchas veces en nosotros es nos tira por el piso. Estoy deprimido, dicen algunos. Me agarró la depresión. Y claro, sí, tu cuerpo tiene que reaccionar. No es normal para el creyente el pecado. Para el inconverso, si ni se siente mal luego, disfruta el inconverso. Pero el creyente le lastima. David decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, afecta al cuerpo. Y claro que no vas a estar en paz. Y claro que no vas a disfrutar, no vas a tener gozo. Claro que te vas a sentir mal. Porque el Espíritu Santo nos quebranta. Pero el Señor nos usa a nosotros, unos a otros, para animarnos, para levantarnos, no destruir. Quítate de la cabeza eso. Vos no sos nadie para tocarle al hijo ajeno. Todos somos hijos ajenos. ¿Sí o no? Es decir, somos hijos de Dios. Ustedes no me pertenecen a mí, no son mis hijos, no son ni en ese sentido. No, somos hermanos. Hermanos somos. No somos una élite y acá el populacho. El rey y los súbditos. No, acá somos hermanos. Somos hermanos, toditos. Comprados con la misma gota de sangre, así podemos decir. Eso nomás eso costamos todos y no hay alguien de acá que costó mililitros más de sangre su vida, ¿verdad? No, todito el mismo precio, el mismo costo. La sangre de nuestro Señor. La confrontación del pecado en la iglesia no se debe hacer con ataques violentos a los hermanos y hermanas que han caído. Más bien los santos que pecan deben ser confrontados con amor para fortalecerles y animarles. Eso no significa apañar otra vez. Vamos a suponer, entre los jóvenes normalmente pasa esto. Sabe que su mejor amiga de la iglesia, ¿verdad? Como no sé cómo hay esa categoría en la iglesia, mejor amiga. Somos hermanos y hermanas. Pero ¿qué le vamos a hacer? Estamos madurando, ¿verdad? De a poco. Pero y le ve que están mal los pasos. Y se calla, hace la vista gorda. Vos, para empezar, no sos su amiga y probablemente si continúas en ese estado no sos ni su hermana, probablemente. Porque yo no puedo apañar un pecado en tu vida. No le vayas a decir a fulano. Te voy a decir a vos, que sos mi amiga, no le digas. Y yo no sé qué gana con eso. Lo que tiene que hacer esa hermana a quien se le confió ese sagrado secreto es decirle, si vos no le decís al pastor, yo le voy a decir. Yo no puedo apañar, porque eso te va a dañar a vos, va a dañar a los hermanos y a la iglesia. No es que te afecta a vos nomás. No es que ahí contigo nomás el tema. No, eso va a explotar. Un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa, afecta a todos. Por eso no es amistad, ni hermandad, mucho menos ocultar pecados de otros. Lo primero que tenemos que hacer, y la Biblia nos dice y nos da instrucciones, es, si tu hermano peca, confrontarle. No es, te confiesa algo y enseguida en Facebook, qué bárbaros los cristianos no son honestos, ¿verdad? No tienen vergüenza, son hipócritas totales. No haga eso. Confrontarle y decirle, eso es pecado, hermana.
El Señor no le agrada eso. Eso va a afectar tu vida. Confesá, apartate. Con toda autoridad hay que hacerlo eso. No tengas miedo, porque le amás a tu hermano. ¿Sí o no? Nosotros no le amamos más a nuestro hermano que Dios. Y Dios ya nos dice que tenés que confrontar. Cuando Dios le dice a los padres, padres disciplinen a sus hijos, es que no quiero yo pegar, no me gusta que yo disciplinarle. Entonces vos estás diciendo, Dios está equivocado y yo le amo más a mi hijo. Siendo que la Biblia dice que es todo lo contrario. El que detiene el castigo no dice que le ama muchísimo, sino que a su hijo aborrece. Eso Dios dice. Esa es la perspectiva correcta. Entonces yo no puedo considerar que yo te amo más a vos que Dios si yo soy tu compinche en el pecado. Eso no puede ser. Si te amo, te tengo que confrontar. Pero Pablo dice también que los líderes deben hacer con una actitud de mansedumbre. De mansedumbre. Al primer grupo, ahí vamos más rápido. Al primer grupo que menciona es a los ancianos. Dos actitudes, una actitud que hay que evitar, que es reprender, ¿sí? Insultar, querer destruir, querer hacerle sentir mal o mal a la persona. No, lo que sí Dios nos manda a todos nosotros, a los pastores, a todos los creyentes, es que alienten, es que busquen restaurar a sus hermanos. Y al primer grupo es al anciano. Y aquí se refiere no a oficio, sino a edad, no a una posición de liderazgo. Por eso dice al anciano, acto seguido dice a las ancianas y hermanos y hermanas, ¿verdad? No hay una categoría de oficio de ancianos, jóvenes, otro oficio que es ancianas y otro oficio que es jovencitas, ¿verdad? No hay en la iglesia eso. Se está refiriendo a una familia, se está refiriendo a edad, no a liderazgo. Después va a tocar a los ancianos. No se preocupen, tranquilo. Nos va a trozar también Pablo, así que tranquilo. Va a llegar tu momento. Entonces, se refiere a personas de edad. La forma que debe considerar a las personas de edad, y dice ahí, como a padre. La familia en la escritura tiene un lugar preponderante. Sí vemos familias destrozadas, hombres piadosos, familias desastres, lastimosamente. Pero lo que Dios valora, y por eso dice somos una familia, es justamente este hogar bien constituido. Y era muy respetado. Los padres eran respetados. Y nosotros los jóvenes, o sea, los jóvenes que están acá, el trato con los adultos, con las personas de edad, no es tu cuate. No es con irrespeto, debe ser con reverencia. Debemos respetar a las personas de edad. Por eso dice, como a padre. Y esto habla de ternura, habla de prudencia y respeto. Prudencia, respeto. Vos podés usar más, o sabés usar mejor la tecnología. Tal vez el viejito no. Piensa que se va a descomponer el equipo de sonido si aprieta mal el control remoto, ¿verdad? Tal vez tenga esos miedos, pero él recorrió 20 veces ya tu camino y no le va a ganar nunca en experiencia. Por más que te crea el crack de inteligencia. Ellos tienen experiencia que vos no tenés y vas a necesitar después. Entonces, la forma en que queremos, deseamos y queremos observar en los jóvenes, en todos nosotros, es el trato hacia los ancianos, es decir, a las personas de edad. Yo sé que cuando se trata de hombres, rápido identificamos, sí, es fulano mengano, pero cuando vamos a hablar de ancianas, yo creo que nadie va a querer estar en ese grupo todavía. Todavía no tenemos una iglesia anciana. Seguro. Pero te va a tocar, hermana, tranquila. Dice, nos habla con ternura,
prudencia, respeto hacia los hombres de edad. No solamente los en la iglesia, afuera también. A veces ellos son intensos. Yo me acuerdo de mi papá, todas las veces que hablábamos, me contaba historias que yo ya escuché desde los 3 años. ¿Verdad? Terrible. A veces, pero le escucho, no le quiero faltar el respeto, porque lo dice con tanta emoción, está disfrutando y tengo que aguantar. ¿Qué voy a hacer? Después me fui acostumbrando más y a veces yo estoy en modo avión ahí, ¿verdad? De verdad, ¿qué voy a hacer? Es que ya escuché tantas veces, pero no puedo afectarle en eso. ¿Sí? Él es lo único que tiene, ¿verdad? Y está disfrutando de eso. Él lo dice como si fuera la primera vez que te dijo. Pero ¿qué vamos a hacer? Tenés que amarle ahí, honrarle y respetarle, escucharle nomás. Escucharle. Y escucharle porque 20 veces te va a repetir eso. Sí o sí. Levítico 19:32. Levítico 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Timoteo sabía este principio. Él conocía la escritura. Él sabía lo que Dios quiere, espera de sus hijos con respecto a las personas de mayor edad. Dios no se olvida de las personas de mayor edad. En Isaías dice, aún en tu vejez yo voy a estar contigo. Hay temores, hay situaciones, es otra. Ya hay una recta final ya en la edad de ellos. Por eso tenemos que ser considerados. Tal vez vos estás para conquistar el mundo, pero ellos ya no. Ya están en otra velocidad, ya están. Están en velocidad crucero nomás, ya está. Ya saben que dentro de poco va a terminar eso. Entonces, no te apures, no seas impaciente, no seamos impacientes con ellos. Tengamos esa prudencia, ese afecto. ¿Cómo tratarías a tu papá? Tratarle a tu hermano de la congregación que tiene más edad. Y eso al Señor le agrada. Por eso dice acá en Levíticos, delante de las canas te levantarás, vas a respetar eso. Vas a respetar. No te burles. En el mundo es común burlarse de las personas de edad. Mira cómo camina. Mira, se cayó. Mira, ¿verdad? Y son estúpidos esos muchachos. Eso no se hace. Se tiene que respetar. Se tiene que tener esa reverencia. Entonces, a Dios le agrada que sus hijos tengan esta reverencia, este respeto a las personas mayores. Si un hijo no respeta a los padres, él no va a respetarle a nadie. A ninguna autoridad en la tierra le va a respetar. No le va a respetar a sus pastores, ancianos, a nadie. Ni a la ley no le va a respetar. Porque ese es el techo que Dios nos pone. Justamente que nosotros sí. El hijo tiene que honrar padre y madre para que le vaya bien. Dice. Es un mandamiento con promesa que inclusive se repite en Efesios. Tenemos que honrar a nuestros padres. Estamos obligados, hermano. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando Dios nos dice que debemos respetar a nuestros mayores a lo largo de los diferentes pasajes de la Biblia, quiere decir que debemos tratarlos con amabilidad, compasión y seriedad. Compasión y seriedad. Nunca menospreciar, nunca lastimar o intimidar a las personas de edad. No lo hagas. Hay jóvenes que pegan a los ancianos. No, una cosa diabólica eso. Y como un hombre joven, Timoteo debía confrontar a los ancianos que pecaban. Y él, por más que tenía el liderazgo, la autoridad delegada por Pablo, él debía tratarlos como a su papá. ¿Sí? Timoteo era joven, pero sí tenía que confrontar el pecado.
y los viejitos pecan también. Y eso nos muestra, hermano, que el pecado afecta a todos y a todas las edades. Y para que vean también que el pecado nos va a seguir hasta el día de nuestra muerte. Y algo con que vamos a tener que luchar siempre. Podemos nosotros pensar que los ancianos ya no tienen tentación. No, es terrible. Es terrible. Uno escucha cada caso porque el pecado está ahí. No te deja en paz hasta el día que tu último suspiro en la tierra. Hasta ahí nos sigue, hermano. Y vamos a seguir luchando y tenemos que considerar eso. Pero cuando caigan o pequen, lo tenemos que hacer de una manera amable, considerándole como a un padre, como trataríamos a nuestro papá. Con respeto, cuidado. Hay que confrontar el pecado de todos, pero no con violencia, sino considerándonos como miembros de una familia, con respeto. El siguiente grupo es a los jóvenes. Lo que rige, lo que lo que condiciona todo es esta palabra exhortar. ¿Sí? Exhortar a los ancianos, jóvenes, ancianas, mujeres jóvenes. Todo cae en esta categoría. Esto es lo que determina cómo debe ser nuestro trato. Y la palabra clave para confrontar a los jóvenes es tratarlos como a hermanos. Timoteo no debía ser altanero ni dictador con los jóvenes. No tenía que abusar de su autoridad con una actitud dominante, sino tratarles como a iguales, como a hermanos. Yo sé que entre hermanos hay pelea. Yo soy el preferido de la casa, ¿verdad? Dicen algunos hermanos, a vos te encontraron debajo del puente, ¿verdad? A mí, vos sos adoptado, famoso. Pero hay igualdad y los padres sabios, prudentes, no hacen preferencias, sino que ellos saben que son una familia, que todo es para la familia. Hay igualdad, hay superioridad, se respetan, ¿verdad? Entre los hermanos debe ser así. No hay un hermano más de élite y el otro es plebeyo. No, son hermanos, la misma sangre corre. Y fíjense que siempre está comparando cómo se trata en la familia, de sangre. Así debe ser. No hay diferencia entre los creyentes, porque somos una familia. Tal vez no de sangre, pero somos una familia que nacimos gracias al Señor, ¿sí? Nos dio esa fe para creer en el Evangelio y nacimos de nuevo, por eso hablo de un nuevo nacimiento también, y nacimos en la familia de Dios, le pertenecemos uno a otro. Un secreto. Cada uno de nosotros vamos a vernos, y Dios quiere que así sea, por toda la eternidad. Pensá eso. Que con quien a lo mejor no te está agradando medio, toda la eternidad va a estar con él. Así que tranquilicémonos bien, solucionemos la diferencia y pensemos y vivamos a la luz de la eternidad. No es acá nomás lo que nosotros vivimos. Nosotros somos extranjeros. De pasada nomás estamos acá. Pero vamos a estar juntos por toda la eternidad. Y eso a mí me causa mucho gozo. De verdad, a veces cuando vengo ahí y pienso y veo quiénes van a estar y espero que estén y todo eso, ¿verdad? Los hermanos, y con ellos voy a estar siempre. Para siempre. Son las personas que el Señor nos dio y que nos hizo relacionarnos. Y no solamente acá, no es para acá nomás, es para el cielo. Es para la eternidad con Él. Entonces, Timoteo debe tratarles como a iguales, como a hermanos. Eso implica respeto y amor. ¿Qué espera que los hermanos? Me fui a la casa de un hermano y si se pelean contra los coroneles, te va a venir mi familia a ley. Pero resulta ser que los coroneles son 100 por ahí. A veces uno se pelea con una familia, o hay pelea entre familias, pues esas familias son la mitad del barrio. Y toda la mitad del barrio tiene porque le defiende a su hermano. Eso se espera. Si hay un peligro y está tu hermano de sangre y están tus super amigos, ¿quién es el que se va a quedar a defender o a morir contigo, a pelear contigo, con el peligro?
tu hermano, ¿verdad? Se espera eso. Y el papá lo primero que va a decir, ¿le defendiste a tu hermano, a tu hermana? No, es yo, ¿verdad? Entonces se espera que el hermano sea el que protege, porque es su sangre. ¿Sí? Hay una lealtad, hay un respeto. Y eso espera Pablo de Timoteo con los jóvenes. Los jóvenes son hermanos, son testarudos. Ellos piensan que pueden arrasar, que saben todo. Ay, ¿verdad? Pero hay que tener paciencia, como a un hermano, ¿verdad? En el Antiguo Testamento dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Y en el Nuevo Testamento dice algo trascendental. Dice, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, no dice que es espiritualmente débil, que es carnal o que le falta madurez. No dice así el texto. Dice, está en tinieblas. No es un creyente. Y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. En otro texto dice, están muertos. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. O sea que es una característica que yo no produzco por mí mismo, sino que es un regalo de Dios. Por eso no hay excusa. Yo no te puedo amar. En el creyente ese vocabulario no existe, porque sí puede amar. Siempre puede amar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios fue derramado en nosotros y no tenemos excusa. Y Pedro, por ejemplo, exhortó a los creyentes, decía, amad a los hermanos. Pablo lo mismo, amaos los unos a los otros con amor fraternal, Romanos 12:10. En Hebreos 13:1 dice, permanezca el amor fraternal. El segundo grupo, a las ancianas. Y a las ancianas dice, como a madres. Acá está hablando de personas también de edad. A las ancianas se les debe tratar amablemente como a madres. La Biblia ordena el respeto de las madres, hacia las madres. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Proverbio dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. En otro texto de Proverbios dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Oye a tu padre oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Esto el Señor nos dice a nosotros. Ni se espera, ni por si acaso de un creyente, ese irrespeto hacia las personas mayores. Menos todavía hacia las mujeres adultas. Menos. Muchísimo menos a las madres. A las madres la honramos. Dentro de muy poco va a ser su día, ¿verdad? A uno dice, sí, ¿qué día es el Día de la Madre? En diciembre, aplazado. La próxima semana, no, el próximo lunes. Pero en realidad es los 365 días. No es el 15 de mayo. Todos los días. La pregunta, ¿le está honrando? El apóstol Pablo nos da un ejemplo de cómo tratar a las personas. ¿Se acuerdan en Filipenses 4:1-3? Dos hermanas que trabajaron con Pablo en la extensión del Evangelio, prominentes, probablemente tenían mucha influencia en la iglesia de Filipos. Y Pablo, el apóstol, no le dice a esas dos viejas que se paren de una buena vez. No dice eso. Dice así el texto. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Después dice, ruego. Pablo, el apóstol, dice, ruego a Evodia y a Síntique, las dos mujeres, que sean de un mismo sentir en el Señor. Había problema entre ellas.
Y Pablo le dice, les mando, si no, les envío al infierno. No dice tampoco eso. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Empieza a elogiar a estas mujeres y muestra su pequeño currículum de cómo estuvieron trabajando con Pablo. Imagínense. Con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Dejen de macanear, dice Pablo. Vean a la luz de qué estamos. No estamos en nuestra cuchita, no. Estamos a la luz de la eternidad. Estamos por algo mucho más grande. No es, paren con esa situación. El cielo nos espera, hermano. Y no es poca cosa eso. Y Pablo da un ejemplo de lo que él está mandando a Timoteo. Le ruega a estas dos mujeres solucionen su problema. Porque está afectando a la iglesia. No es normal eso. Interviene Pablo. Pablo no le deja de balde, sino que interviene, solucione. Pero lo hace con respeto. Los elogia, los anima y le dice, vean en un lenguaje de ahora, vean a chicas, ¿verdad? La situación en que estamos. Cómo el Señor nos usó. Y cómo sus nombres están en el libro de la vida. No es poca cosa eso. ¿Vale la pena por pelearse por tan poca cosa? Solucionen. ¿Quién no va a querer solucionar el problema ahí, verdad? Y Pablo lo logró en ese sentido. Probablemente ahí no nos dice el texto, pero lo más seguro. Entonces, aunque dos mujeres estaban haciendo daño a la causa de Cristo en Filipos, Pablo, no obstante, respondió ante el daño de forma amable y cordial. Amable y cordial. Por último, dice a las jovencitas como hermanas, y ella agrega algo más, con toda pureza. Si dice como a hermanas, y está hablando de hermanas carnales, es decir, de la misma familia, mismo padre, madre, de hecho que ahí hay un respeto. Hoy sí se escuchan perversiones, pero lo común, hoy hay personas sin afecto natural, esa característica de los posteriores días. Pero lo normal, lo correcto, es que un hermano respete a su hermana de una forma, no le mira con ojos lujuriosos, no con respeto. Guarda el recato en ese sentido. Las mujeres jóvenes también son objeto de cuidado pastoral. Deben ser amonestadas como a hermanas de sangre. Por eso dice con toda pureza. Y esto es importantísimo. Es muy importante, especialmente para los jóvenes y también las personas casadas que estamos en esta iglesia. Nosotros debemos mantener distancia. No estés ahí bromeando, cuchicheando con las chicas. Tenés que mantener distancia, porque vas a ser tentado. Tenés que ser prudente. No des apariencia siquiera. Cuida ese aspecto. Y cuando entre los jóvenes, a las hermanas no son un objetivo. La iglesia no es para estar buscando novia en un sentido. Que tu mente cuando, ¿quién va a venir fulanita? Y ahí nomás está tu mente. No, cuando le tratás, tratarle como hermana, dice. Con pureza. Y está hablando acá, aparte de doctrinalmente todo lo que se refiere a eso, específicamente pureza es algo sexual. No es un objeto, es tu hermana. Respetala. No la toques. No la toques. No es tu esposa. Cuando sea tu esposa, sí. Antes no, es tu hermana. Debemos tener esa prudencia, porque después se arma un desorden. ¿Cuántos casos vemos de embarazos? Gracias a Dios, en nuestra iglesia todavía no. Espero que no. Sino que honren al Señor. Esperen
cásense en el Señor y el Señor les va a dar los hijos y ahí hasta el día final, ¿verdad? No hay problema. Pero en la iglesia nos respetamos, nos cuidamos. No te tengo que hacer caer en trampa. No vaya a seducir. Todo tiene su tiempo. Si el Señor ya determinó te vas a casar con fulano, te vas a casar. Va a llegar el tiempo y te vas a casar. No trates de apurar. No quieras asegurar ya a tu pareja. Algunos quieren asegurar ya y desastre, hermano. Y pierden todas las ventajas que pueda tener en el matrimonio, en el ministerio. ¿Por qué? Porque quiere asegurar ya. No haga eso. Respetá con toda pureza. Y eso también para las hermanas, no provoquen. También hay que cuidar ese aspecto. No te vayas ya a abrazarle al muchacho. No haga eso. ¿Está mal eso? Si es otra mujer, no hay problema. Pero al muchacho, porque hay tal vez hermanas, y también hay a lo mejor hermanos besuqueiro, ¿verdad? Sí o sí le quiere dar un beso en la mejilla, va a abrazar. No vaya a hacer eso. Más parece lascivo que otra cosa. Mantener una distancia, hay apretón de mano, ahí hay prudencia, no demasiado exagerados. Y no soy exagerado. Estoy diciendo todo lo más livianito que puedo. Porque yo les conozco, me conozco y nos conocemos. Entonces, esta exhortación debe guiar nuestro trato. Los muchachos con las chicas tiene que haber distancia, tiene que haber respeto. No le mires con ojos lujuriosos. Cuida tu pensamiento. Acordate que son hijas de Dios y tenés que tratarle de esa manera. Es más, Dios sabe tu pensamiento. Dios sabe qué ocurre en tu mente. Y lamentablemente, ese trato que debería ser tan puro, tan bueno, se pervierte. Los muchachos no pueden a veces. ¿Saben por qué? Porque está metido y metido en la pornografía. ¿Por qué creen ustedes que vemos en el mundo de abuelos que abusan de sus nietas? Padres que abusan de hijas, de hijos, hermanos. Y va a ver que el hilo común de sus vidas, la situación común, están en pornografía. Ya le nubló la vista. Ya pervierte todo. Por eso habla de limpia conciencia. Eso tiene que ser también algo que para que te examines. Cuando tratas con las hermanas, si todo es de doble sentido en tu mente, para un ratito, vos no tenés limpia conciencia. Necesitas arrepentirte de algunas cosas, confesar algunas cosas y apartarte. Porque es peligroso. Es muy peligroso. Daña la vida de las personas y daña la reputación de las personas. Para siempre. Debemos tener cuidado. Por eso dice con toda pureza. Denota castidad. Excluye impureza de espíritu, estilo o actuación. Continencia. Cualidad de virtud moral, dice el diccionario. Y esta es la forma de tratar. Él debe mostrarse desinteresado en ellas. Debe mantener distancia. En la consejería, en cualquier lugar. De encontrar, sí, sentate conmigo acá, en el auto. No vaya a hacer eso. Tal vez tu hermana necesita que se le lleve atrás que se siente, sin problema. Y sean también consideradas hermanas. Si alguien te encuentra por la calle, está el hermano solo, lo más prudente es sentate atrás. No te plantifiques ahí en adelante. Porque seguro alguien va a mirar, alguien va a ver. Yo le vi a fulano y ahí se arma el desastre. No demos esa apariencia. Debemos, dice, evitar cualquier especie de mal. Tengamos esa prudencia, ese recato. Tratémonos como verdaderos hermanos. Busquemos la edificación del hermano.
no la destrucción. Que nuestro trato sea afectuoso, que nuestro trato sea amoroso, que seamos coherentes con el Evangelio. El Evangelio es el que regula cómo debemos vivir. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a aplicar. Esto se tiene que aplicar en tu vida, en mi vida. Ayudémonos, edifiquémonos. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por las instrucciones a tu iglesia. Ahora, Señor, te ruego que nos ayudes a aplicar con temor y temblor estas verdades a nuestras vidas particulares y acá dentro de la congregación, cuando nos reunimos, nos encontramos en las casas, en cualquier lugar, que las personas puedan distinguir claramente que somos hermanos, que hay respeto y que vivimos una vida bajo temor de tu nombre. Ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas y en esta congregación para la gloria de tu santo nombre, para que los que están alrededor, los que nos conocen puedan decir cómo tú gobiernas nuestras vidas, cómo es que tu amor se manifiesta unos con otros en este lugar, que ellos puedan ver tu evangelio, Señor, en nuestras vidas y por medio del mensaje que le prediquemos desde tu palabra. Gracias por esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.